Yeah. Un cordial saludo para todos aquellos que siguen Preguntas y Respuestas, Canal TV con Ricardo Andrés. Son siempre bienvenidos. Quiero que escuchen al arzobispo Viganò hablar del problema Jorge Mario Bergoglio y cómo el Concilio Vaticano II se convirtió en el instrumento para el establecimiento del nuevo orden mundial. Esto dijo el arzobispo Viganò. Laudetur Jesus Christus. Permítanme dirigir un saludo y un agradecimiento a los organizadores de la Catholic Identity Conference y a todos los que participan en él. En un momento de gran confusión, es importante poner claridad sobre lo que está sucediendo, incluso discutiendo diferentes posiciones. Por eso, agradezco a mi amigo Michael Matt por darme la oportunidad de compartir algunas consideraciones con ustedes. En esta intervención mía, no intentaré dar respuestas, sino plantear una pregunta que no puede posponerse más, para que nosotros, los obispos, el clero y los fieles, podamos mirar la gravísima apostasía presente como un hecho completamente nuevo que no puede encontrar una solución, en mi opinión, si se recurre a las categorías ordinarias de juicio y acción. La multiplicación de declaraciones y comportamientos completamente ajenos a lo que se espera de un papa, en la contraposición a la fe y a la moral, de las que el papado es guardiana, ha llevado a muchos fieles y a un número cada vez mayor de obispos a tomar nota de algo que hasta hace algún tiempo parecía inaudito. El trono de Pedro está ocupado por un personaje que abusa de su poder con el fin contrario a aquel para el cual nuestro Señor lo ha instituido. Algunos consideran a Jorge Mario Bergoglio claramente herético en materia doctrinal, otros tiránicos en cuestiones de gobierno, otros consideran inválida su elección debido a las múltiples anomalías de la renuncia de Benedicto XVI y de la elección de quien ocupó su lugar. Estas opiniones, más o menos respaldadas por pruebas o por el resultado de especulaciones no siempre compartibles, confirma, sin embargo, una realidad ahora indiscutible. Y es esta realidad, en mi opinión, la que constituye un punto de partida común para intentar remediar la presencia desconcertante y escandalosa de un papa que se presenta con ostentosa arrogancia como inimicus ecclesiae y que actúa y habla como tal. Un enemigo que precisamente porque ocupa la sede de Pedro y abusa de la autoridad papal, está en condiciones de asestar un golpe terrible y desastroso, como ningún enemigo externo ha podido asestar jamás en toda la historia de la Iglesia. Los peores perseguidores de los cristianos, los más feroces seguidores de las logias masónicas, los heresiarcas más salvajes, no habían logrado en tan poco tiempo y con tanta eficacia devastar la viña del Señor
escandalizar a los fieles, disgustar a sus ministros, desacreditar su autoridad e integridad ante el mundo, demoler el magisterio, la fe, la moral, la liturgia y la disciplina. Inimicus ecclesiae, non solo respecto de los miembros del cuerpo místico, a los que desprecia, ridiculiza, contra los cuales no cesa lanzar epítetos venenosos, persigue y golpea, sino también con respecto a la cabeza del cuerpo místico Jesucristo, cuya autoridad ya no es ejercitada por Bergoglio en una función vicaria, y por tanto en necesaria y debida coherencia con el Depositum Fidei, sino de manera autorreferencial y por tanto tiránica. La autoridad del Romano Pontífice deriva en efecto de la autoridad suprema de Cristo, de la que participa dentro de los límites en el ámbito de los fines que el divino fundador ha establecido de una vez para siempre y que ningún poder humano puede modificar. La evidencia del alejamiento de Bergoglio del cargo que ocupa es ciertamente un hecho doloroso y muy grave. Pero tomar conciencia de esta realidad es la premisa indispensable para remediar una situación insostenible y desastrosa. En estos 10 años de pontificado, hemos visto a Bergoglio hacer todo lo que nunca se hubiera esperado de un papa, y viceversa, todo lo que haría un heresiarca o un apóstata. Ha habido ocasiones en las que estas acciones parecían claramente provocativas, como si con las declaraciones o con ciertos actos de gobierno quisiera deliberadamente suscitar la indignación del cuerpo eclesial y empujar a sacerdotes y fieles a reaccionar, dándoles el pretexto para declararlo cismático. Pero esta estrategia, típica del peor jesuitismo, ahora queda expuesta, porque toda la operación se llevó a cabo con demasiada arrogancia y en ámbitos en los que ni siquiera los católicos moderados están dispuestos a transigir. Los escándalos sexuales del clero, y en particular la respuesta de la Santa Sede a la plaga de corrupción moral de cardenales y obispos, han puesto de manifiesto una vergonzosa disparidad de trato entre quienes pertenecen al llamado círculo mágico de Bergoglio y quienes en cambio considera adversarios. El reciente caso de Rupnik es la prueba de una gestión del poder similar a la de un déspota, legibus solutus, libre de ataduras legales, y que se considera libre de actuar sin tener que rendir cuenta a nadie de sus acciones. Sucede a menudo que las consecuencias de las decisiones tomadas personalmente por el argentino se transmiten luego a sus subordinados, quienes se ven acusados y descreditados por decisiones que no les corresponden. Pienso en el caso del inmueble londinense, el que estuvieron implicados funcionarios de la Secretaría de Estado, mientras que el contrato de compra lleva la augusta firma autógrafa. Pienso en la vergonzosa gestión del caso Rupnik,
que además de haber rehabilitado a un criminal responsable de crímenes horrendos, despreciando a las numerosas víctimas, también desprestigiados al ex prefecto de la Congregación por la Doctrina de la Fe, el cardenal Ladaria. Pienso en el caso McCarrick, que con la farsa de un procedimiento administrativo secreto fue liquidado apresuradamente sin ningún resarcimiento para las víctimas y declarado res judicata, cosa juzgada, inapelable. Y la lista podría continuar al infinito. Queda claro que los desafortunados que colaboran voluntaria o involuntariamente con Bergoglio se ven arrojados al mar tan pronto como la prensa descubre los escándalos vaticanos. Muchos están tomando conciencia de este cínico comportamiento utilitario y de hecho están rechazando nombramientos y ascensos precisamente para evitar verse en el incómodo rol de chivos expiatorios. El silencio del episcopado frente a las atrocidades de Bergoglio confirma que el autoritarismo autorreferencial del jesuita Bergoglio encontró obediencia servil en casi todos los obispos. Aterrados ante la idea de ser objeto de las represalias del vengativo y despótico sátrapa de Santa Marta, algunos obispos diocesanos empiezan a no tolerar más su acción devastadora, que socava la autoridad y la integridad de toda la Iglesia. El obispo Joseph Edward Strickland, por ejemplo, reiteró loablemente verdades doctrinales inmutables que el sínodo sobre la sinodalidad se está preparando para demoler en los próximos meses. Y el cardenal Gerhard Ludwig Müller recordó con razón que el Señor no ha dado poder al Papa para intimidar a los buenos obispos. Algo comienza entonces a cambiar. Los bandos van tomando forma y vemos por un lado la Iglesia sinodal de Bergoglio, que emblemáticamente llama nuestra, y por el otro, lo que queda de la Iglesia católica, hacia la que no deja de iterar la propia extrañeza absoluta. Monseñor Athanasius Schneider sostiene que las eventuales irregularidades verificadas en el cónclave del 2013 quedarían fundamentalmente sanadas de raíz por el hecho de que el elegido Jorge Mario Bergoglio fue reconocido como papa por los cardenales electores, por el episcopado y por la mayoría de los fieles. En la práctica, independientemente de los acontecimientos que hayan podido conducir a la elección de un papa, con o sin intervenciones externas, la Iglesia se da un plazo, más allá del cual no sería posible impugnar una elección. Si el nombre de la persona elegida es aceptada por el pueblo cristiano. Pero esta tesis está cuestionada por un precedente histórico. En la época de Urbano VI, estamos en 1378, la mayoría de los cardenales, prelados, soberanos católicos
y el pueblo reconocieron Clemente VI como papa, VII como papa. En realidad, un antipapa. 13 cardenales de un total de 16 cuestionaron la validez de la elección del Papa Urbano debido a la amenaza de violencia del pueblo romano contra el Sacro Colegio. E incluso los pocos partidarios de Urbano pronto se arrepintieron de haberlo elegido, convocando un cónclave en Fondi, del cual resultó electo el antipapa Clemente VII. También San Vicente Ferrer estaba convencido de que el verdadero papa era Clemente, mientras que Santa Catalina de Siena se puso del lado de Urbano. Si el consenso universal hubiera sido un argumento irrevocablemente válido, se debería haber considerado papa a Clemente y no a Urbano. El antipapa Clemente, derrotado por el ejército de Urbano VI en la batalla de Marino en 1379, trasladó la sede a Aviñón, dando lugar al cisma de Occidente, que duró 39 años. Vemos entonces que el consenso universal es un argumento que no resiste la prueba de la historia. El obispo Athanasius Schneider nos recuerda que la vía Tuzio, la vía más segura, consiste en no obedecer a un papa hereje, sin necesariamente tener que considerarlo como si hubiera caducado ipso facto de su cargo al estar separado de la Iglesia, y por lo tanto ya no capaz de ser su cabeza, como por el contrario lo considera San Roberto Bellarmino. Pero también esta solución, que al menos reconoce que Bergoglio es un hereje, no me parece decisiva, ya que la obediencia que los fieles pueden negarle es sólo marginal en comparación con todos los actos de gobierno y enseñanza que ha llevado a cabo y que continúa haciendo sin que sus súbditos puedan hacer algo. Por supuesto, se puede organizar la celebración clandestina de la misa católica. Pero ¿qué pueden hacer un sacerdote o un laico cuando un grupo subversivo de obispos manipulados por Bergoglio se prepara para introducir cambios doctrinales inaceptables con el sínodo sobre la sinodalidad? ¿Y qué podrán hacer cuando en sus parroquias una diaconisa bendiga la boda de 2 sodomitas? Ciertamente, la desobediencia a órdenes ilegítimas de un superior herético o apóstata es un deber sub gravi, ya que la obediencia a Dios precede a la obediencia a los hombres, y porque la virtud de la obediencia está jerárquicamente subordinada a la virtud teologal de la fe. Pero el daño resultante al cuerpo eclesial no puede evitarse con una acción de simple resistencia. La cuestión debe resolverse desde la raíz. Por lo tanto, habiendo reconocido que Bergoglio es un hereje, bastarían para demostrarlo Amoris Laetitia o la declaración de la inmoralidad intrínseca de la pena capital. Debemos preguntarnos,
si la elección de 2013 se vio invalidada de alguna manera por un consentimiento viciado, es decir, si el elegido quería ser Papa de la Iglesia Católica o más bien jefe de lo que él llama nuestra Iglesia sinodal, que nada tiene que ver con la Iglesia de Cristo, precisamente porque se presenta como otra respecto a ella. En mi opinión, este consentimiento viciado se evidencia también en el comportamiento de Bergoglio, ostentosamente anticatólico y heterogéneo respecto de la esencia misma del papado. No hay acción de este hombre que nos suene claramente a una ruptura respecto a la práctica y al magisterio de la Iglesia. Y a esto se agregan las posiciones que son todo menos inclusivas hacia los fieles que no pretenden aceptar innovaciones arbitrarias o cosas peores, herejías en toda la regla. La cuestión fundamental se centra en comprender el plan subversivo de la Iglesia profunda que con los métodos denunciados en su momento por San Pío X, en referencia a los modernistas, se organizó para llevar a cabo un golpe de Estado en seno de la Iglesia, para llevar al trono de Pedro el profeta del Anticristo. La mens rea para infiltrarse en la jerarquía y ascender en sus filas es evidente, como es evidente que los planes de la facción ultraprogresista no podían detenerse frente a Benedicto XVI, al que consideraban demasiado conservador y sobre todo muy odiado por haberse atrevido a promulgar el motu proprio Summorum Pontificum. Y así, Benedicto XVI fue presionado para que dimitiera. Y de inmediato estuvo listo este desconocido arzobispo de Buenos Aires, que el 11 de octubre de 2013, en una conferencia en la Universidad de Villanova en Estados Unidos, el entonces cardenal McCarrick, su amigo de larga data, reveló que era fuertemente deseado por un very influential Italian gentleman, un caballero italiano muy influente, emisario del Estado profundo en la Iglesia profunda. Quienes trabajan en la curia romana saben bien quién es llamado gentleman por excelencia y cuáles son sus vínculos con el poder de aquí y de allá y de más allá del Tíber, y también conocen las tendencias embarazosas que explican la contiguidad con el lobby homosexual del Vaticano. Es significativo también que McCarrick diga, convencido, de que Bergoglio cambiaría el papado dentro de 4 años, confirmando la maliciosa intención de manipular la institución divina e irreformable de la Iglesia. Ver a Bergoglio participar en un acto de la Fundación Clinton, después de otros espaldos no menos escandalosos de la élite globalista, confirma su rol de liquidador de quiebras de la Iglesia, de cara a la institución de esa religión de la humanidad que deberá servir de servienta de la sinergia del nuevo orden mundial. El ecumenismo, el ecologismo, el inmigracionismo,
la ideología LGBTQ, el género y otras instancias de la religión globalista son hechos suyos por Bergoglio, no solo a través de una acción de apoyo ostentoso y orgulloso a los partidarios de la Agenda 2030, sino también como un trabajo de demolición sistemática de todo lo que se le opone en el magisterio y la persecución despiadada de quienes expresan incluso perplejidades prudentes. De consecuencia, Bergoglio es un hereje y claramente hostil a la Iglesia de Cristo. Para llevar a cabo la tarea que le asignó la Iglesia profunda, disimuló sus posiciones más extremas, con el fin de encontrar un número suficiente de votos en el cónclave. Para garantizar una obediencia total, quienquiera que ideara el plan se aseguró de que fuera ampliamente chanteable, como siempre sucede. Y una vez elegido, Bergoglio pudo mostrarse tal como es y comenzar la demolición de la Iglesia y del papado. Pero ¿puede un papa destruir el papado que encarna y representa? ¿Puede un papa devastar la Iglesia que el Señor le ha confiado defender? Y más todavía, si la participación de un cardenal en el cónclave tiene como finalidad una acción maliciosa, un acto subversivo contra la Iglesia, si el objetivo es cometer un delito, aunque aparentemente se respetan los procedimientos y las reglas de la elección, existe indiscutiblemente una mens rea, y esta intención criminal surge de la astucia con la que se llevó a cabo un engaño a los electores en su buena fe, con la colaboración de aquellos cómplices. Entonces me pregunto, ¿no estamos en presencia de un consentimiento viciado que invalida la validez de la elección? Sin decir que la misma copresencia de un papa renunciante y de un papa reinante es ya en sí misma un elemento que lleva a creer que tenían un concepto falso de la esencia del papado, considerado como un rol que puede compartirse con otros. No olvidemos que la distinción entre munus y ministerio es arbitraria y que no puede haber un papa que se dedique al ministerio orante y otro que gobierne. Cristo es uno, la Iglesia es una, solo uno es sucesor de Pedro. Un cuerpo con dos cabezas es un monstruo que repugna a la naturaleza, incluso antes de la constitución divina de la Iglesia. Alguien puede objetar, pero incluso si Bergoglio actuó con malicia, aceptó lo que los cardenales le ofrecieron, la elección como obispo de Roma y por tanto como pontífice romano. Por lo tanto, asumió el cargo y debe ser considerado papa. Creo, en cambio, que la aceptación del papado está viciada porque Bergoglio considera el papado algo distinto de lo que es, como el cónyuge que se casa por la Iglesia, excluyendo las finalidades específicas del matrimonio y por lo tanto hace nulo el matrimonio por consentimiento viciado. No solo eso, ¿qué conspirador que actúa maliciosamente para ascender a un cargo sería tan ingenuo como para explicar
a quienes deben elegirlo, que pretende convertirse en papa para cumplir las órdenes de los enemigos de Dios y de la Iglesia. Buen día, soy Jorge Mario Bergoglio y pretendo destruir la Iglesia haciéndome elegir papa. ¿Me das tu voto? La mens rea radica precisamente en el uso del engaño, el disimulo, la mentira, la deslegitimación de los adversarios molestos y la eliminación de los peligrosos. Y el hecho que quería llevar a cabo el plan criminal de la élite globalista, lo tenemos ante nuestros ojos. Todos los deseos de los correos electrónicos de John Podesta, la mano derecha de Hillary Clinton, han sido o están siendo implementados. Desde la adopción de la igualdad de género como premisa del sacerdocio femenino, la inclusión LGBTQ, de la aceptación de la teoría del género, a la participación en la Agenda 2030 sobre cambio climático, de la acusación del proselitismo, a la exaltación del migracionismo como método de reemplazo étnico. Y paralelamente se elimina y condena a la otra iglesia, la preconciliar, formada por gente rígida e intolerante, a partir de nuestro Señor, como escribió blasfemamente Antonio Spadaro. Y con la cancel culture, la cultura de la cancelación, aplicada a la fe y a la moral. También la eliminación de la misa que intrínsecamente pertenece a esa iglesia y que Bergoglio considera en conflicto con la nueva eclesiología, hasta el punto de prohibirla por incompatible con la iglesia sinodal. He aquí entonces arrojada la piedra en el estanque. Me gustaría que tomáramos en serio, muy en serio, la posibilidad de que Bergoglio haya querido obtener la elección mediante fraude y que pretendería abusar de la autoridad del Romano Pontífice para hacer exactamente lo contrario de lo que Jesucristo mandó hacer a San Pedro y a sus sucesores. Eso es, confirmar a los fieles en la fe católica, pastorear y gobernar el rebaño del Señor, predicar el Evangelio a los pueblos. Todas las acciones de gobierno y de magisterio de Bergoglio, desde su primera aparición en la Logia Vaticana, presentándose con aquel ominoso «Buenas tardes», se han desarrollado en una dirección diametralmente opuesta al mandato petrino. Ha adulterado y sigue adulterando el Depositum Fidei. Ha creado confusión y ha engañado a los fieles. Ha dispersado al rebaño. Ha declarado que considera la evangelización de los pueblos una solemne tontería y abusa sistemáticamente del poder de las santas llaves para desatar lo que no se puede desatar y atar lo que no se puede atar. Esta situación es humanamente incurable, porque las fuerzas en juego son enormes y porque la corrupción de la autoridad no puede ser remediada por quienes están sometidos a ella. Debemos señalar que la metástasis de este pontificado tiene su origen en el cáncer conciliar, en ese Vaticano II que creó las bases ideológicas
doctrinales y disciplinarias que inevitablemente conducirían hasta aquí. Pero ¿cuántos de mis hermanos que también reconocen la gravedad de la crisis actual tienen la capacidad de reconocer este vínculo causal entre la revolución conciliar y sus consecuencias extremas con Bergoglio? Si esta Passio Ecclesiae preludia el fin de los tiempos, es nuestro deber prepararnos espiritualmente para momentos de gran tribulación y de verdadera persecución. Pero será precisamente recorriendo el doloroso camino de la cruz como el cuerpo eclesial podrá purificarse de la inmundicia que lo desfigura y merecer las ayudas sobrenaturales que la providencia reserva a la Iglesia en los tiempos de prueba. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Por último, permítanme recordarles que la asociación Exsurge Domine que fundé tiene como objetivo dar ayuda espiritual y material a los sacerdotes, religiosos y religiosas perseguidos por la Iglesia bergogliana a causa de su fidelidad a la tradición. Si quieren contribuir con una donación a la realización de nuestros proyectos, pueden hacerlo desde la página web de la asociación. Laudetur Jesus Christus. Abandonment of the supernatural dimension. In this talk, I wish especially to deal with the relationship between the revolution of Vatican II and the establishment of the New World Order. The focal element of this analysis consists in highlighting the abandonment on the part of the ecclesiastical hierarchy, even at the top, of the supernatural dimension of the Church and its eschatological role. With the Council, the innovators erased the divine origin of the Church from their theological horizon, creating an entity of human origin similar to a philanthropic organization. The first consequence of this ontological subversion was the necessary denial of the fact the bride of Christ is not and cannot be subject to change by those who exercise vicarious authority in the name of the Lord. She is neither the property of the Pope nor of the bishop or theologians, and as such, any attempt at aggiornamento lowers her to the level of a company that, in order to garner profit, renews its own commercial offer, sells its leftover stock, and follow the fashion of the moment. The Church, on the other hand, is a supernatural and divine reality. She adapts the way she preaches the gospel to the nations, but she can never change the content of one iota, nor deny her transcendent momentum by lowering herself to mere social service. On the opposite side, the anti-church proudly lays claims to the right to perform a paradigm shift, not only by changing the way doctrine is expounded, but the doctrine itself. Insisting on what the magisterium teaches
is useless. The innovator's brazen claim to have the right to change the faith stubbornly following the modernist approach. The Council's first error consists mainly in the lack of the transcendent perspective, the result of a spiritual crisis that was already latent, and the attempt to establish paradise on earth with a sterile human horizon. In line with this approach, Fratelli Tutti sees the fulfillment of an earthly utopia and social redemption in human brotherhood, pax ecumenica between religions, and welcoming migrants. The sense of inferiority and inadequacy. As I have written on other occasions, the revolutionary demands of the Nouvelle Théologie found fertile ground in the Council Fathers because of a serious inferiority complex vis-à-vis the world. There were times in the post-war period when the revolution led by Freemasonry in the civil, political, and cultural spheres breached the Catholic elite, persuading it of its inadequacy in the face of the epochal challenge that is now inescapable. Instead of questioning themselves and their faith, this elite bishop, theologian, intellectual recklessly attributed responsibility for the imminent failure of the Church to a rock-solid hierarchical structure, to a monolithic doctrinal and moral teaching, looking at the defeat of the European civilization that the Church had helped to form. The elite thought that the lack of agreement with the world was caused by the intransigence of the papacy and the moral rigidity of priests not wanting to come to terms with the zeitgeist and open up. This theological approach stems from the false assumption that between the Church and the contemporary world there can be an alliance, a consonance of intent, a friendship. Nothing could be further from the truth, since there can be no respite in the struggle between God and Satan, between light and darkness. I quote from the Genesis, "I put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. He shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel." This, an enmity willed by God Himself, which places Mary most holy and the Church as eternal enemies of the ancient serpent. The world has its own prince, who is the enemy, a murderer from the beginning, and a liar, courting a pact of non-belligerence with the world means coming to terms with Satan. This overturns and perverts the very essence of the Church, whose mission is
to convert as many souls to Christ for the greater glory of God, without ever laying down arms against those who want to attract them to themselves and to their damnation. I will talk